Bueno, pero estamos ya de vuelta y como les había dicho, iniciamos conversación con el senador por la isla de Lanzarote, Manuel Fajardo, con el que yo creo que no habíamos hablado todavía desde su toma de posesión como senador y a la espera en este impasse de formar gobierno en Madrid. Mientras tanto ya se ha constituido en Canarias, o ha habido el cambio, por lo menos el gobierno todavía no está nombrado. Creo que el jueves empezarán a conocerse ya los primeros nombramientos. En fin, que han pasado cosas políticas de relieve desde sus elecciones hasta ahora, así que podemos hablar perfectamente con él de un montón de cosas. Senador, muy buenas tardes y muy bienvenido. Buenas tardes, bien hallado, Jaime. Claro, sus elecciones fueron en abril. 28 de abril, sí. De abril, después vino el 26 de mayo, ya prácticamente está todo arreglado o estropeado, depende a quién le preguntes, con respecto al 26 de mayo, pero lo de Madrid continúa pendiente, claro. Sí, continúa. Es cierto que se puede hablar de un estado de ralentí en cuanto al funcionamiento normal de las cámaras, tanto el Congreso como el Senado. Un poco a la espera, y yo creo que debo de ser coherente, ¿no? No debería ser así, pero bueno, a la espera de la conformación del Gobierno Nacional para la constitución de lo que es la Diputación Permanente y lo que son las comisiones, que yo creo que deberían de haberse constituido ya. Pero bueno, arrancamos el día 22 y 23, es el pleno de la investidura, con con seguridad de que seguirá el 25 de julio. Y en esta semana parece ser que el 24 se constituirán lo que es la Diputación Permanente y seguramente antes del final de julio se constituirán las comisiones y posiblemente incluso haya un pleno, porque el reglamento lo marca así, para llevar a cabo desde el punto de vista formal la Constitución. Y arrancar el tiempo que dure pueden pasar dos cosas, ¿no? Que Pedro Sánchez sea investido presidente, o puede que no. En el primero de los casos pues ya se formaría el gobierno, no sé qué. Y en el segundo, ¿qué sucedería? ¿Hay un tiempo? Hay un plazo legal, empieza a contar el reloj, el famoso reloj. Habría que modificar la Constitución para que no ocurrieran determinadas cosas, no solamente en este asunto, sino en otros asuntos. Son 2 meses, donde en teoría tendría que intentarse una investidura con el mismo candidato o con otro candidato alternativo, y una vez pasado quedan automáticamente convocadas las elecciones. Por eso se está hablando de la fecha del 10 de noviembre como fecha posible de unas elecciones. Yo creo que no serían buenas la repetición de las elecciones, porque todos los apuntes desde el punto de vista sociológico nos vienen indicando de que habría una subida considerable de la abstención, como consecuencia de que la gente no entendería que los representantes de los partidos políticos no fueran capaces de ponerse de acuerdo para consensuar y arrancar una legislatura como esta, ¿no? Y su experiencia política y sus contactos y lo que se comenta dentro del partido, ¿qué le dicen? ¿Que estamos más cerca de un acuerdo o de unas elecciones? Yo no quiero confundir lo que es un deseo con la realidad, pero yo creo que es muy difícil que la gente pueda entender que se obstaculice la investidura de un presidente, en este caso del Partido Socialista, Pedro Sánchez, por otras fuerzas de izquierda, y que se saquen una foto con Vox, con Ciudadanos y con el Partido Popular, con todo el respeto para las 3 fuerzas políticas. Y también incluso sería, creo, difícil de entender para algunas de esas fuerzas políticas, llámese Ciudadanos, llámese el Partido Popular, que con su voto contrario no dieran lugar a esa investidura, ¿no? O sea, no tuvieran la altura de mira suficiente y el sentido de Estado en mayúsculas como para hacernos ir a unas segundas elecciones. Pero cada uno es dueño de sus actos y cada uno responderá por sus actos si hay que volver a repetir la cita electoral en noviembre. Porque además no olvidemos que el retraso, esta situación de impasse también nos afecta a los canarios y a todas las comunidades autónomas, porque hay determinadas partidas presupuestarias que vienen contempladas en el presupuesto a nivel estatal que están de alguna manera paralizadas en cuanto al flujo que debería haber hacia las comunidades autónomas como consecuencia de esta situación. Por tanto,
Creo sinceramente que el 25 es posible que tengamos presidente y espero que no sea que esto no sea la confusión de un deseo con la realidad. Y en el hipotético caso que tengan que repetirse las elecciones, ¿usted volvería a ser candidato? No, eso depende de lo que el partido, igual que en su día se habló conmigo, yo tendría que ponderar cuáles son las circunstancias que concurren en el supuesto. Me estoy sonriendo por alguna propuesta que he visto lanzada en medios de comunicación por algún representante de otro partido político. Bueno, el secretario general del Partido Popular, no son cualquiera, Joel Delgado, al parecer propone que un candidato único entre Coalición Canaria, Ciudadanos y el Partido Popular. Ya, bueno, pues eso es legítimo, ¿no? Y que se intente combatir de alguna manera la potencia electoral que puede tener el Partido Socialista en un momento determinado. Yo hablo del Partido Socialista, no hablo de las personas, mediante esa confluencia de intereses electorales de estas tres fuerzas políticas. Yo creo sinceramente que sería muy difícil de explicar a los propios electorados de esas fuerzas políticas ese hecho por un lado, y luego, bueno, de alguna manera constituiría un hecho insólito, puesto que supondría el reconocimiento de alguna manera de que no tienen ninguna figura dentro de esos partidos políticos para hacer frente al candidato o la candidata que el Partido Socialista pudiera designar. Y le va a suponer también un cierto contratiempo a esa persona, hombre o mujer, al llegar al Senado no sabía exactamente a qué grupo ir. Digo, porque, a ver, claro, el nacionalista... Hombre, se le podría poner una silla en cada grupo, ¿no? Pues igual. Bueno, en fin, oiga, y el ejemplo canario, cualquier ejemplo canario que tomemos, no serviría para Madrid. Es decir, en Canarias ha habido pactos de toda índole. PSOE-PP, PSOE Ciudadanos, Podemos PSOE Nueva Canaria, no sé cuántos. ¿Hemos hecho un ejercicio de madurez política en Canarias o ha sido una suma de intereses opuestos todos a Coalición Canaria para quitarlo del medio? No, hay un artículo hoy que he leído a primera hora de la mañana del expresidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, que desde luego hace un análisis muy potente de lo que ha ocurrido y además señala con nombres y apellidos a los responsables de lo que él entiende un batacazo de carácter histórico, ya no en las elecciones, sino en el periodo postelectoral y en cuanto a las negociaciones. Sí, porque Coalición Canaria no le fue mal en las elecciones. No. Por tanto, en todos lados, obviamente, pues se exigirán las responsabilidades que se tengan que exigir. Yo cuando veo que una fuerza política después de este periodo de elecciones todavía se felicita, digo, bueno, pues algo debe de fallar, porque vamos, uno se debe de felicitar o bien cuando gana o bien cuando después de un periodo de negociación pues logra los objetivos de poder gobernar, porque en definitiva las fuerzas políticas nos presentamos a elecciones para poder gobernar y poder llevar a cabo nuestro programa electoral. Pero lo concateno con lo que te dije con anterioridad. ¿Es extrapolable? Pues sí podría ser extrapolable a nivel nacional, porque por eso te decía que no solamente es que no te saques una fotografía o que sería difícilmente soportable sacarte una fotografía con fuerzas antagónicas desde el punto de vista ideológico para impedir la investidura de un presidente socialista, sino también esas fuerzas antagónicas es difícil explicar que por no tener ese sentido de Estado en mayúsculas se pueda dar lugar a una situación de parálisis, una vuelta a las elecciones. Aquí en Canarias lo que ha ocurrido es que ha habido una profusa negociaciones en muchos ámbitos, pero el resultado final es demoledor, en este caso para Coalición Canaria. Yo creo que eso lo reconocen incluso los afiliados y dirigentes de Coalición Canaria, porque no está en ningún cabildo insular, porque no está en el gobierno regional y porque ha perdido también poder municipal. Por tanto, es una situación delicada para ellos. Yo no me alegro del mal ajeno y espero que con el tiempo vayan resolviendo sus cuitas internas, que ya no son tan internas porque se han hecho públicas, y máxime con este artículo que no lo escribe cualquiera, sino que lo escribe un expresidente del gobierno de Canarias, militante de Coalición Canaria, y vuelvo a repetir, que señala con nombre y apellido a los que él entiende que son culpables
de esta situación. Sí. Que yo creo que también trae causa de un fenómeno que fue alentado durante mucho tiempo en esa fuerza política, que es el fuerte personalismo de determinados líderes, tanto a nivel insular como a nivel regional. Bueno, el que le haya suscitado cierto interés o curiosidad, lo que acaba de apuntar Manuel Fajardo en torno al artículo de Paulino Rivero, lo pueden ver en biosferadigital.com. Lo digo, si quieren, que es la vía más cercana, porque es la más cotidiana que tenemos. ¿Es usted partidario, bueno, cuál es su opinión en torno a ese gran debate sobre si Podemos tiene o no que entrar en el gobierno central? Porque, en fin, buena parte del debate parece que también se está centrando sobre si la necesidad de que Podemos tuviera ministerios o cargos menores dentro del organigrama del gobierno, si tienen que entrar o no tienen que entrar. Yo soy partidario, en primer lugar, que hubiera un acuerdo programático, porque eso es lo que le debe interesar a la gente. El no hacerlo o no evidenciarlo, que no digo con esto que no se esté haciendo, da armas desde el punto de vista, perdón por la utilización bélica, da armas desde el punto de vista dialéctico a aquellos que van a tertulias representando a fuerzas de derecha, porque dicen, bueno, es que no hablan de las pensiones, no hablan del empleo, no hablan de la sanidad, no hablan de la educación. Sí, se habla y está en los programas. Lo que pasa es que yo entiendo que debería de evidenciarse más. Hay que empezar la casa por los cimientos, y los cimientos es con la base programática. Y una vez alcanzado el acuerdo desde el punto de vista programático, que no es sencillo porque hay posturas con respecto a temas sensibles en política nacional e internacional que nos distancian de Unidas Podemos, lo cierto es que después habría que hablar de lo secundario, que para mí es lo que acabas de apuntar, pero que al parecer, según nos comunican según podemos ver en los medios de comunicación, parece ser que es lo principal. Yo invertiría, ¿no? Primero, lo principal para mí es el acuerdo programático, y después vendrían los hombres. Y bueno, yo entiendo desde el punto de vista de mi partido que efectivamente haya ciertos recelos con respecto a determinadas figuras dentro del Ejecutivo. Ahora, por eso es una cuestión que obviamente escapa de mi ámbito de conocimiento y de mi ámbito de influencia. Ahora, yo desde luego, si pudiera aportar mi granito de arena, sería a favor de que efectivamente hubiera un acuerdo y que el día 25 de julio tuviéramos un presidente socialista. Bueno, hablando de acuerdos programáticos, usted estuvo en el debate de investidura de Ángel Víctor Torres en el Parlamento de Canarias, que mañana martes tomará posesión de su cargo ya de presidente, y allí durante cerca de 2 horas pues estuvo desarrollando el programa al que han llegado las fuerzas del Pacto de las Flores, que así se le ha llamado. ¿Le gustó lo que escuchó allí? Sí, me gustó mucho lo que escuché desde el punto de vista programático. Es verdad que los discursos de investidura suelen cansar, entre comillas. ¿Por qué? Porque es que tienen que ser, él mismo lo definió al final de su intervención, habló de que había hablado de forma profusa, y es verdad, no es lo mismo profusa que difusa. Entonces, es verdad que contar en un discurso, aunque tengas tiempo ilimitado, pero un discurso más o menos encorsetado, lo que vas a hacer en los próximos 4 años, o cuál es la pretensión de 4 fuerzas políticas, de qué es lo que quieren hacer en los 4 años, no es fácil. Pero sí me gustó desde el punto de vista, sobre todo, los ejes sobre los que se basa, y sobre todo el eje social. Es un típico tópico que se ha utilizado muchísimo. Yo creo que de tanto utilizarse se ha mal usado el tema de poner a las personas en el centro de la política, pero yo creo que esta vez vamos bien encaminados, que lo vamos a lograr, y que todo eso tiene una base primordial, que es el mayor y mejor reparto de la justicia, de las riquezas de Canarias, y por tanto una mayor justicia social. Yo creo que si esa es la seña de identidad del Partido Socialista, yo creo que eso lo comparten las fuerzas políticas que han dado lugar al denominado Pacto de las Flores, que, como decía Casimiro, al día siguiente no se va a marchitar, pero es verdad que es un pacto que hay que regar continuamente. Y me gustó, y lo digo públicamente, además lo digo con orgullo, me gustó mucho Ángel Víctor en la réplica a la oposición, ¿no? Aunque, como decía socarronamente al día siguiente,
Román también es que se lo pusieron fácil, ¿no? Porque, claro, Clavijo yo lo encontré, había mucha gente que decía, tú que estuviste por allí, que el rumor era que no iba a intervenir él, que lo normal es que interviniera José Miguel Barragán. Bueno, él intervino, yo creo que por utilizar un símil pugilístico, es un boxeador que está todavía, después de haber sufrido una caída, está en una situación de casi caos, ¿no? Bueno, en la fase de asimilar, ¿no? De todo lo que les está sucediendo. Bueno, y en Lanzarote los primeros movimientos de ese pacto Partido Popular, Partido Socialista, que en Arrecife suma también a Somos y a Nueva Canarias, ¿le están gustando? ¿Hasta dónde los está conociendo? Bueno, los pactos en Lanzarote responden también, tienen mucho que ver, es que todos vienen impregnados por la misma filosofía, que no es ir contra, que es lo que están diciendo desde un punto de vista victimista, en este caso Coalición Canaria. Es un pacto que yo creo que es el pacto que era posible después de que Coalición Canaria haya desplegado antes, durante y después de la campaña electoral los mismos errores que cometieron a nivel regional. Por tanto, yo les deseo a los pactos lo mejor posible. Los pactos deben de basarse en dos, para mí, condiciones indispensables que deben de respetarse. Primero, la lealtad, que no significa sumisión, y segundo, la confiabilidad. Por ahora, la confiabilidad y la lealtad es poquísimo tiempo, pero bueno, ayer me sorprendía ver que ya hay graves dificultades en el pacto de Tuineje, en la isla vecina de Fuerteventura, y de hecho hoy se celebraba de urgencia una reunión de la comisión de seguimiento del pacto de Tuineje. Yo digo, Dios mío, pero en tan poco tiempo ya tienen problemas. Bueno, yo eso no se lo deseo a los pactos en la isla de Lanzarote y espero que tengan larga vida, porque eso significará que efectivamente los pactos funcionan y se está respetando el interés general, que no es el interés partidario, sino el interés de los ciudadanos y ciudadanas de Arrecife y el resto de lugares donde tenemos pactos suscritos. ¿Y qué papel cree usted que debe jugar, en fin, de su partido? Porque hay otros en el Gobierno de Canarias, Lanzarote en el Ejecutivo regional. Pues bueno, pues nosotros siempre estamos reclamando que haya consejeros o consejeras, muchas veces después tenemos que estar lamentándolo, pero de entrada reclamamos nombres, caras en el Gobierno de Canarias. Sí, yo creo que en esto la Secretaria General lo debe estar negociando, lo desconozco. Yo creo que eso lo tienen que estar hablando a nivel regional, y yo entiendo que en Lanzarote hay hombres y mujeres del Partido Socialista con la suficiente capacitación, preparación y vocación para desempeñar un cargo de consejero o consejera del Gobierno de Canarias. ¿Aritmética o es poder y saber situarse? Me explico. Bueno, en Lanzarote las dos cosas cuadran. Lanzarote aporta 4 diputados a ¿No? Somos la tercera isla en número de diputados que y la Secretaria General se sienta la tercera, bueno, ahora pasará a ser la segunda, me imagino, en el orden de escaños en el Parlamento de Canarias. El Víctor Torres, Franquiz, que es el portavoz, y a continuación la Secretaria General de Lanzarote. Por eso te digo que yo tengo confianza en que Loli lleve a buen puerto las negociaciones que esté llevando con la regional. Porque existen hombres y mujeres que están capacitados, te vuelvo a repetir, y ahora depende un poco porque no solamente el Gobierno de Canarias consiste, y lo sabes perfectamente, se circunscribe a los cargos de consejero y consejera. Después hay muchísimos otros cargos que tienen que ver con viceconsejería, con direcciones generales, con empresas públicas, en los que militantes hombres o mujeres del Partido Socialista en Lanzarote pueden tener cabida. Pero eso, te vuelvo a repetir, ahí sí nuevamente se me vuelve a escapar de mi ámbito. Algo sé con respecto a las negociaciones, y yo espero que fructifiquen y que lleguen a buen puerto. Y aquí no se trata de cuotas ni se trata de pagar favores, sino se trata de colocar en el gobierno a las personas que dejen a Lanzarote con el pabellón. Sí, porque ayer creo que era Mederos en Canal 7 lo decía, que las miradas están puestas en este cuatripartito precisamente por el encaje que se ha hecho de 4 formaciones, sí, del mismo ámbito ideológico progresista, pero no dejan de ser
4 familias distintas. Entonces, se espera mucho, digamos, o quizá más todavía, que de los gobiernos monocolor o bipartitos que habíamos tenido hasta ahora, ¿no? Sí, por eso precisamente, al ser 4 fuerzas, hay que hacer mayores ejercicios de equilibrio y se ha depositado muchísima esperanza, porque es que estamos hablando de 26 años. 26 años son muchísimos años para producir un cambio en lo que es la cabeza de la presidencia del gobierno. Yo espero, y estoy seguro que no vamos a defraudar, y espero que Lanzarote tampoco vaya a defraudar dentro de ese ejecutivo. Ese es mi deseo. Yo estoy convencido de que así va a ser, pero vuelvo a retomar las palabras de Casimiro. Ese pacto hay que regarlo y hay que regarlo con confiabilidad, como te decía con anterioridad, con lealtad, que no significa, vuelvo a repetir, sumisión, y con ideas muy claras. Nos vamos a encontrar con serias dificultades, ¿no? Aunque el crecimiento de España ha sido modificado al alza en cuanto a su previsión, lo cierto es que Canarias y el resto del Estado van a tener retos muy importantes con el Brexit, con la recuperación en cuanto al turismo me refiero, porque es nuestra principal industria, la recuperación de destinos como consecuencia de que han amainado determinados actos que hacían que los turistas no fueran a esos destinos. Vamos a pasar a lo mejor una época de reequilibrar determinadas posiciones, pero yo creo que se van a afrontar con la ilusión, con la capacidad y con la tenacidad suficiente como para poder solventarla. Pues Manuel Fajardo, aquí lo dejamos. Muchas gracias por haber venido y, en fin, la semana que viene protagonismo ya en Madrid, en las Cortes. Muchas gracias. Gracias a ti. Y buenas tardes. Pues aquí lo dejamos nosotros por hoy. Mañana regresamos con más cosas en Biosfera Televisión.